esta noche de miércoles para orar como iglesia y también para reflexionar en la palabra del Señor como lo hacemos cada miércoles. Así que les pido que puedan abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 8. Vamos a reflexionar esta noche en los versículos 30 al 35. Josué, capítulo 8, versículos del 30 al 35. Y bueno, tenemos que recordar que el libro de Josué nos habla acerca de la conquista de Israel a las naciones que habitaban en la tierra prometida. Y hoy estaremos reflexionando acerca de lo que dice el capítulo 8 de Josué, y el título que puse a la reflexión de esta noche es Una pausa necesaria. Y antes de comenzar a reflexionar en estos versículos, antes de leerlos, vamos a ir poco a poco reflexionando en lo que dicen estos versículos del 30 al 35. Me gustaría que pudiéramos hacer un resumen, ponernos en el contexto en el que se encuentran estos versículos en los que vamos a meditar esta noche. Y bueno, recuerden que los israelitas, dirigidos por Josué, el sucesor de Moisés, ya habían vencido a algunas de las naciones enemigas. Primero se enfrentaron contra Jericó, los muros de Jericó cayeron. Luego había habido una situación muy especial en la conquista, ya que la siguiente nación a conquistar era una nación muy pequeña llamada Ai. Que incluso los israelitas a ver esta nación dijeron, bueno, estos los vamos a derrotar fácil porque no son tan numerosos y no tienen murallas tan increíbles como los de Jericó, así que no tenemos que ir todos a la batalla, y solamente enviaron una representación. Sin embargo, los de Ai vencieron a esas personas, y después se le reveló a Josué que la razón por la que habían perdido es que el Señor les había mandado que no conservaran ningún ídolo ni ninguna pertenencia de las naciones que iban a vencer para conquistar la tierra prometida. Sin embargo, un miembro del pueblo de Israel tomó un ídolo de las naciones, de la nación de Jericó, y entonces por esa razón no lograron vencer a la nación de Ai. Y entonces esa persona tuvo que pagar, y una vez que ese pecado se alejó de Israel, ellos pudieron vencer a la nación de Ai. Entonces nos situamos en ese momento histórico, en estos versículos en los que vamos a estar reflexionando en el capítulo 8, y vean lo que dice el versículo 30. Dice, entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor Dios de Israel. Fíjense, esta pausa que hace el autor del libro al incluir estos versículos donde se nos habla acerca de que Josué levantó un altar al Señor y le recordó la ley al pueblo de Israel, es un poco extraña, ya que Israel ya había logrado esta victoria en contra de las naciones de Jericó y de Ai. Y después de estas grandes victorias, ¿qué es lo que cualquiera esperaría? Que las victorias continuaran. ¿Están de acuerdo que Israel siguiera venciendo esas naciones, que siguiera conquistando la tierra prometida? Sin embargo, antes de que eso pasara, el Señor le pide al pueblo de Israel a través de Josué que se tomaran una pausa después de esas victorias, y una pausa después, una pausa antes de continuar con la conquista de la tierra prometida. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esta pausa? ¿Por qué Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que se detenga un momento y reflexionen acerca de lo que está en su ley? Porque fíjense, el pueblo de Israel necesitaba recordar quién le había dado la victoria. Necesitaban detenerse y recordar que sus triunfos no habían sido por su fuerza, no habían sido por su estrategia, ni sus habilidades, sino por la gracia de Dios. ¿Cómo es que cayeron los muros de Jericó, esas grandes murallas de Jericó? Es porque los israelitas fueron excelentes guerreros que las conquistaron, que las vencieron, que las destruyeron. No. Ellos simplemente tocaron las trompetas y el Señor hizo todo. El Señor derribó a los muros de Jericó. Y después, cuando una pequeña representación de Israel fue a pelear contra los guerreros de Ai, los guerreros de Ai los vapulearon, los vencieron. Y entonces el pueblo de Israel tenía que entender que la victoria, esas grandes victorias que había estado consiguiendo, no habían sido gracias a ellos, no habían sido gracias a sus tácticas militares ni por su fuerza, sino porque Dios peleaba de su lado.
Ellos tenían que recordarlo porque si no podían llegar a pensar que la victoria había sido ganada por su propio mérito y eso los hubiera hecho arrogantes. Así que esta pausa era necesaria para el pueblo de Israel, pero déjame decirte una cosa, esta pausa también es necesaria para ti y para mí. Y esto es porque a nosotros nos pasa muchas veces lo que le pasa al pueblo de Israel. Ya hemos dicho una y otra vez que si tú lees las historias del pueblo de Israel y tú dices, oye, qué tontos eran los israelitas, eh, tú estás leyendo estas historias mal, porque los israelitas nos representan a ti y a mí de una manera increíble. Tú y yo somos los israelitas. Y tú y yo, al igual que el pueblo de Israel, solemos olvidar de quién proviene todas las bendiciones que tenemos. Y cuando las cosas no salen bien, muchas veces pensamos que eso es porque somos muy inteligentes, porque somos muy buenos, porque somos excelentes. Y tenemos que recordar que todo lo que tenemos, incluso nuestra inteligencia, incluso nuestra educación, es un regalo de parte del Señor. Y cuando estamos en medio de la derrota, es mucho más fácil darnos cuenta de nuestra dependencia de Dios. Cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, es más fácil decir, oye Señor, te necesito, oye Señor, necesito tu ayuda, oye, necesito ir a la iglesia. Es más fácil, oye, necesito orar, oye, necesito leer mi Biblia. Cuando las cosas salen mal, cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, es más fácil que recordemos esa dependencia que tenemos de Dios. Pero cuando las cosas salen bien, como ahora el pueblo de Israel estaban saliendo, es muy fácil que nuestros corazones se enorgullezcan y pensemos, esto es por mí, no gracias al Señor. Entonces ellos necesitaban hacer esa pausa, detener sus actividades un momento para centrarse en Dios. Al igual que ellos, tú y yo en este momento, independientemente de la circunstancia en la que te encuentres, tal vez estés en medio de una circunstancia de problemas en tu trabajo, un problema de salud, problema con algún miembro de tu familia, no sé, tú sabes en qué circunstancia te encuentras, al igual que el pueblo de Israel. Puede ser una circunstancia buena, puede ser una circunstancia mala, donde las cosas estén saliendo perfectas, o puede ser una circunstancia donde todo esté yendo mal. No sé cuál sea tu situación, pero tú y yo, al igual que el pueblo de Israel, necesitamos hacer una pausa y centrarnos en Cristo y recordar que la mayor victoria que podemos tener en este mundo no es nuestro éxito personal, profesional y económico. No, no es nuestro mejor éxito. Así no podemos medir nuestro éxito como cristianos. Si tú y yo somos cristianos, tenemos que recordar que la mayor victoria que tú y yo podemos tener es lo que Cristo ha ganado por ti y por mí en la cruz. Hoy en medio de las cosas buenas que Dios ha traído a tu vida, o incluso en medio también de las cosas no tan buenas como la enfermedad, como la incertidumbre, como el dolor, necesitamos hacer una pausa en medio de esa situación y recordar que tú y yo dependemos de Cristo en todo momento. Y fíjense cómo continúa el versículo 31. Eh, entonces levantaron un altar, Josué levantó un altar tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, es decir, que no había sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Fíjense en cómo el Señor pidió que el altar debía ser construido con piedras sin labrar, es decir, piedras que no habían sido trabajadas por nadie. ¿Por qué creen que el Señor pedía que este altar estuviera hecho con ese tipo de piedras, piedras que no habían sido trabajadas por nadie? ¿Por qué creen que está pidiendo esto Dios de manera específica en el altar que quiere para los holocaustos y las ofrendas? Porque era una forma en la que el Señor le estaba recordando a su pueblo que su salvación no había sido lograda por su mérito, no había sido lograda por el fruto de sus manos, sino que todo lo que habían logrado había sido gracias a Dios. Las piedras sin ser manipuladas por los hombres son una ilustración de cómo nuestra salvación ha sido lograda solo por gracia. Nosotros no tenemos nada que sumar a nuestra salvación. No son nuestras acciones lo que nos pueden reconciliar, lo que nos puede reconciliar con Dios, sino solamente la obra de Cristo es lo único que puede reconciliarnos con nuestro Padre.
Jesús es al mismo tiempo el altar y el único sacrificio que tú y yo necesitamos. Debemos recordar que es únicamente a través de la vida perfecta de Jesús en obediencia al Padre, a través de su sangre derramada en la cruz y su victoria ante la muerte, que podemos encontrar victoria y salvación. El pueblo de Israel halló victoria gracias a que el Señor estaba de su parte, y tú y yo solamente podemos hallar victoria en este mundo si Cristo está de nuestra parte. Y en medio de tu circunstancia, no midas que Cristo está contigo a través de cómo te está yendo en esta vida. Si tú mides si Cristo está de tu parte a través de si te está yendo bien o te está yendo mal, lo estás haciendo mal, porque tú y yo debemos saber que Cristo está de nuestra parte debido a que Él ha entregado su vida por nosotros en la cruz. El hecho de que Él haya decidido dejar su gloria para venir a este mundo a hacer su nombre como tú y como yo y vivir en este mundo donde hay traición, donde hay quebranto, donde hay dolor, vivir una vida perfecta en tu lugar y en mi lugar y luego sufrir en la cruz, es un recordatorio de que Él está de nuestra parte, a pesar de nuestras circunstancias. Tenemos que recordar eso hoy. Y dice el versículo 32, allí en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los extranjeros residentes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Y esta escena que se nos narra en estos versículos me parece increíble, me parece maravillosa, porque tenemos al pueblo de Israel después de haber derrotado a dos naciones poderosas y en medio de ellas el arca del pacto. Ellos tenían que recordar que Dios los había hecho llegar hasta ahí, no porque ellos fueran la mejor nación de todas, ni porque fueran buenos, sino porque Él es fiel y Él cumple su pacto a pesar de nosotros. Tal vez el día de hoy al ver tu pecado, tal vez el día de hoy al ver tu incredulidad, las diferentes formas en las que fallas en confiar en el Señor, te sientas indigno de presentarte delante de Dios como se presentó en ese momento el pueblo de Israel entre esos montes, con el arca del pacto en medio de ellos. Tal vez tú te sientas indigno como seguramente se sentían ellos, pero hoy es un buen día para que recordemos que gracias a Cristo podemos hallar perdón delante de Dios. Gracias a Cristo, nuestra relación con Dios ha sido restaurada y hoy podemos presentarnos delante de Él, traer nuestras oraciones con la certeza, con la seguridad de que Él escucha nuestras oraciones, de que Él quiere acercarse a nosotros, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que Él es fiel en cumplir con su pacto a pesar de que nosotros no hayamos sido fieles o no seamos fieles. Cristo es el único lugar donde tú y yo podemos ser aceptados, perdonados, adoptados y reconciliados. Y dice el versículo 34, luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. Ahora fíjense cómo la ley de Dios no solamente contenía bendiciones, también contenía maldiciones. Muchas veces nos olvidamos de eso, pensamos que solamente la ley de Dios contenía bendiciones y que si te portabas bien, entonces Dios te iba a bendecir. Pero también se nos dice que contenía maldiciones. Si el pueblo de Israel fallaba en obedecer la ley, en seguir la ley de Dios, ellos iban a experimentar maldiciones de parte de Dios por incumplir su parte del pacto. Eh, Aunque seguir la ley, tenemos que entender esto, con que seguir la ley no le da la salvación o no le daba la salvación al pueblo de Israel, obedecer los mandamientos de Dios nos trae muchas bendiciones. Dios nos ha dejado parámetros acerca de cómo debemos vivir porque nos ama y quiere lo mejor para ti y para mí. De una mejor forma que incluso un padre quiere lo mejor para sus propios hijos. Pero lamentablemente ni a ti ni a mí nos gusta estar bajo autoridad. Nos molesta cuando no nos dejan hacer lo que queremos y cuando queremos hacerlo. La humanidad en general asume que la autoridad es opresiva y restrictiva. Y pensamos eso no solamente de las autoridades humanas, también de la autoridad de Dios ante nosotros. Es algo que no queremos, es algo que no nos gusta.
Sin embargo, en la Biblia, estar bajo la autoridad de Dios significa disfrutar de su bendición. Un ejemplo de esto son los mismos Adán y Eva. Mientras ellos obedecieron el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, experimentaron las bendiciones de Dios. Conocieron cómo se vive una vida en plenitud. Disfrutaron de una relación con su Creador, disfrutaron de estar en su presencia, en medio del paraíso que representaba el jardín del Edén. La ley de Dios era para su bien. Cumplir con ese mandato de Dios era algo que ellos podían disfrutar y ser bendecidos por ello. Pero cuando desobedecieron ese mandato de Dios, cuando desobedecieron la ley de Dios, ellos experimentaron la maldición que su desobediencia implicaba y fueron echados del Edén, perdiendo así la comunión con Dios y todos los privilegios que tenían en ese jardín. Entonces, fíjense, desobedecer los mandamientos de Dios trae consecuencias a nuestras vidas. Seguramente tú, al igual que yo, lamentas consecuencias que han causado tu falta y mi falta de confianza en Dios. Y por lo tanto, esto nos ha llevado a desobedecer y eso nos ha llevado a pecar. Tal vez esto lo puedes haber visto en alguien más o en ti mismo. Incluso es probable que tú hayas lastimado a alguien más o te hayas lastimado a ti mismo por tu falta de confianza en Dios y en desobedecer lo que Él ha mandado. Sin embargo, Dios está más consciente que nadie de nuestra capacidad de fallar y eso no derrumba sus planes de ser fiel a su pacto y amarnos y bendecirnos. Él logró bendecirnos a pesar de nuestra incapacidad de cumplir nuestra parte del pacto al enviar a Jesús. Jesús estuvo dispuesto a someterse a los términos del pacto cumpliendo la ley en su perfecta obediencia. Y aunque él merecía recibir todas las bendiciones que le correspondían por cumplir con su parte de la ley, por cumplir con perfectamente la ley, voluntariamente eligió sufrir las maldiciones que nosotros merecíamos por no poder cumplir la ley. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, ahí cargó sobre sí todo el peso de las consecuencias de nuestro pecado para que ahora nosotros podamos recibir las bendiciones que corresponden a su vida perfecta por nosotros. Ese es un glorioso intercambio, el glorioso intercambio que Jesús ha hecho tomando nuestras maldiciones y ofreciéndonos las bendiciones que Él merecía por cumplir la ley. Gálatas 3, versículo 13 nos recuerda eso, nos recuerda que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, fíjense, cuando ponemos nuestra fe en que la obra de Cristo es suficiente para reconciliarnos con Dios, para limpiar nuestro pecado, para limpiar nuestra maldad. Dios nos da todo lo que Cristo ha ganado, todo lo que Él es, todos los beneficios del cumplimiento de su pacto son dados a su pueblo, son dados a ti y a mí. Y hoy necesitamos hacer esta pausa necesaria para recordarnos esto en nuestras vidas. A pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, Cristo ha ganado algo precioso por nosotros. Reconciliarnos con nuestro Padre, que Él pueda adoptarnos como sus hijos y la esperanza de una vida eterna a su lado. Que desde hoy podemos empezar a disfrutar esta nueva relación restaurada que tenemos con nuestro Dios y que puede traer restauración a las diferentes áreas de nuestra vida, con nosotros mismos, con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con nuestro prójimo, con las demás personas, nuestra relación con nuestro trabajo, como todo a nuestro alrededor se va restaurando gracias a esta relación suprema que ha sido restaurada con Dios, gracias a la sangre de Cristo Jesús. Y finalmente dice el versículo 35, de esta lectura que hizo Josué no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Hizo la lectura ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Qué ilustración la que nos deja el libro de Josué. Lo más cercano que tenemos de esta ilustración que nos habla Josué es lo que tú y yo hacemos cada domingo en nuestros servicios de adoración, donde el pueblo de Dios, hombres, mujeres,
niños, incluso no creyentes, nos reunimos, estamos todos juntos para escuchar la palabra de Dios, para reflexionar en ella, para meditar en ella, para atesorarla y aprender de ella. El Señor desea que toda la iglesia reunida lea, aprenda y reflexione acerca de su palabra. En ella Dios ha decidido revelarnos su plan de salvación a través de Cristo, a través de alguien que cumpliría lo que nosotros no pudimos cumplir. Esas son las buenas noticias que predicamos y enseñamos cada domingo. Y hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios en oración para pedirle que todos los días, en medio de las diferentes circunstancias que vivimos, podamos hacer una pausa necesaria, recordar a Cristo, recordar su obra perfecta a nuestro favor y la gracia que se nos ofrece a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Solamente recordar esto, recordar este amor perfecto, recordar este amor incondicional que Dios nos ofrece, es lo único que en verdad puede traer una transformación real a nuestros corazones y que en verdad puede cambiar nuestra forma de vivir y puede cambiar la forma en la que amamos, servimos, perdonamos a los demás. Así que vamos a orar esta noche con los hermanos que nos acompañan. Vamos a orar estos versículos que tuvieron que recordar el pueblo de Israel en medio de las victorias, en medio de las batallas en la tierra prometida. Ellos tuvieron que hacer esta pausa necesaria para recordar todo esto. Así que hoy, en medio de las diferentes batallas que experimentamos, en medio de las diferentes circunstancias en las que nos encontramos, es un buen tiempo para hacer esta pausa y recordar esta gracia que se nos ofrece.